Durante siglos, hemos vivido bajo el hechizo de una visión reduccionista del mundo, la materia como sustancia fundamental, la mente como un efecto colateral del cerebro y la realidad como un conjunto mecánico de objetos en movimiento. Federico Fagin, físico, ingeniero y pionero de la informática moderna, comenzó su camino creyendo firmemente en ese paradigma. Fue el creador del primer microprocesador comercial, arquitecto de la revolución digital. Pero lo que parecía un viaje técnico se transformó, con el tiempo, en una odisea hacia el núcleo mismo del ser. Fagin plantea una pregunta radical. ¿Y si la realidad no es una máquina, sino un organismo vivo? ¿Y si la conciencia no emerge de la materia, sino que es la base misma desde la cual todo surge? Este cambio de perspectiva no es meramente filosófico. Es una propuesta científica, existencial y ontológica que lo llevó a desarrollar una visión completamente nueva del universo. Para Fagin, la conciencia no puede ser explicada desde la física clásica. No se reduce a neuronas disparando impulsos eléctricos, ni puede simularse mediante algoritmos. No es un epifenómeno. Es el terreno donde todo ocurre. Esta convicción nació no solo de su análisis racional, sino de una experiencia directa, profunda y transformadora. Durante un momento de meditación, Fagin sintió la disolución del tiempo, el espacio y del yo individual. En su lugar, emergió una presencia viva, amorosa, infinita. No era una idea, era una vivencia. Esa experiencia lo obligó a replantear su comprensión de la realidad. Lo llevó a investigar los límites de la ciencia moderna, desde la física cuántica hasta la biología y la filosofía de la mente. En ese proceso, descubrió que la ciencia, tal como la practicamos, excluye sistemáticamente lo subjetivo. Pero todo conocimiento, por más objetivo que parezca, es experimentado por un sujeto consciente. Si la conciencia es el único acceso que tenemos al mundo, ¿cómo puede ser secundaria? Esta pregunta lo llevó a formular una nueva ontología, una arquitectura de la realidad que integra tres dimensiones fundamentales: la conciencia, la información y lo físico. Este modelo, que él denomina SIP, parte de la premisa de que la conciencia es lo primero. De ella emerge la información, entendida no como datos fríos, sino como significados vividos. Y, finalmente, el mundo físico. Este marco permite entender por qué las máquinas pueden procesar símbolos, pero no significados. Por qué pueden ejecutar órdenes, pero no tener intenciones. Y por qué el universo, lejos de ser un escenario vacío, es una danza viva de significados compartidos entre entidades conscientes. Fagin denomina a estas entidades seidades, unidades indivisibles de conciencia dotadas de identidad, libre albedrío y capacidad de conocer. Cada ser consciente, desde una persona hasta una célula, podría ser una seidad. Estas no viven en el espacio físico, sino en un espacio semántico, donde el tiempo no es lineal y las relaciones no se basan en causalidad mecánica, sino en resonancia de significado. En este espacio semántico, la experiencia no se transmite como información técnica, sino como comprensión viva. No se trata de bits, sino de transformación del ser. Una seidad no sabe como una computadora, es aquello que ha comprendido. Y es aquí donde se revela la limitación radical del paradigma materialista. No puede explicar cómo lo objetivo se convierte en lo vivido. El universo, desde esta perspectiva, no es un conjunto de átomos moviéndose al azar. Es una totalidad viva,
un proceso en el que cada acto de conciencia modifica el campo de posibilidades. La realidad no es externa a nosotros, ocurre con y a través de nosotros. No somos observadores pasivos, somos participantes activos en la creación del mundo. Este giro no destruye la ciencia, la enriquece. Nos invita a construir una ciencia más completa, donde lo subjetivo no sea marginado, sino integrado. Una ciencia que reconozca que el conocimiento más profundo no es acumulación de datos, sino transformación del ser. Y si eso es cierto, entonces la realidad no es un objeto a diseccionar, es un misterio vivo que nos llama a despertar. Federico Fagin, uno de los padres de la revolución digital, desarrolló el primer microprocesador en Intel. Fue testigo y protagonista del nacimiento de las máquinas inteligentes. Pero, con el tiempo, su mirada sobre la tecnología cambió radicalmente. A pesar del asombroso avance de la inteligencia artificial, Fagin sostiene que hay una línea infranqueable. Las máquinas nunca podrán ser conscientes. Las computadoras procesan símbolos, pero no significados. Esto es más que una diferencia técnica, es una distinción ontológica. Fagin explica que el conocimiento humano tiene una dimensión semántica. Es vivido desde dentro. Comprender una emoción, tener una intención o experimentar belleza son actos que implican una subjetividad que las máquinas no poseen ni podrán poseer. Para ilustrar esta idea, Fagin recurre a la noción de símbolo. Las máquinas trabajan con representaciones arbitrarias, bits, comandos, patrones de datos, pero el ser humano no solo interpreta símbolos, los vive. Sentir dolor, amar, dudar o intuir no son operaciones que puedan ser reducidas a una secuencia de código. Son experiencias, y la experiencia requiere conciencia. Muchos creen que si una máquina alcanzara suficiente complejidad, emergería la conciencia. Fagin refuta esta idea. No hay ninguna evidencia de que más velocidad, más memoria o más algoritmos generen interioridad. La complejidad no crea subjetividad. Se puede simular un huracán en una computadora, pero nunca mojarse con él. Del mismo modo, una IA puede imitar una emoción, pero no sentirla. Esta limitación es especialmente grave cuando se confunde inteligencia con conciencia. Las máquinas pueden aprender patrones, optimizar tareas, incluso superar al ser humano en ciertos desafíos lógicos, pero no saben que saben. No tienen un yo, no tienen intención ni comprensión profunda. Su razonamiento es estadístico, no significativo. Carecen de libertad interior. Fagin distingue dos tipos de conocimiento: el simbólico, que es objetivo, compartible y manipulable, y el semántico, que es subjetivo, vivido y transformador. Las máquinas se limitan al primero. Solo las entidades conscientes acceden al segundo. Este tipo de saber no se adquiere desde fuera, sino que brota desde el ser. Además, las máquinas son sistemas cerrados, definidos por reglas fijas o probabilísticas. No tienen libre albedrío, no pueden tomar decisiones morales. Actúan dentro de marcos establecidos, sin comprender el sentido de sus acciones. Una IA puede decidir a quién mostrar un anuncio, pero no puede entender qué significa manipular a una persona. No hay ética sin conciencia. Esto plantea un dilema profundo en una era donde se delega cada vez más responsabilidad a sistemas automáticos. Fagin advierte que, al creer que las máquinas pueden reemplazar al ser humano,
estamos desvalorizando lo más esencial, nuestra capacidad de sentir, elegir, intuir y crear desde lo vivido. El sueño transhumanista de transferir la conciencia a un chip es, para él, una ilusión basada en una comprensión errónea de lo que somos. No somos máquinas sofisticadas, somos seres conscientes, y eso no puede replicarse. El peligro, según Fagin, no es que las máquinas cobren vida, es que olvidemos lo que significa estar vivos. Mientras la tecnología avanza, nuestra tarea no es competir con las máquinas, sino redescubrir nuestra humanidad. No se trata de hacer a los robots más humanos, sino de hacer a los humanos más conscientes de sí mismos. Durante décadas, el materialismo ha dominado la ciencia con una idea central. Todo fenómeno puede explicarse a partir de la materia y sus interacciones. Según esta visión, el universo es una estructura mecánica, gobernada por leyes fijas, donde incluso nuestras decisiones son el resultado inevitable de procesos físico-químicos en el cerebro. El libre albedrío, dicen, es una ilusión. Pero ¿y si todo eso fuera una gran equivocación? Federico Fagin, que vivió desde dentro el desarrollo de la tecnología más avanzada, se dio cuenta de que este paradigma no solo es limitado, sino profundamente erróneo. Su experiencia directa con la conciencia lo llevó a cuestionar la base misma de esa ciencia que lo formó. Y en ese cuestionamiento descubrió algo esencial. El libre albedrío no es una ilusión. Es la raíz de lo que somos. En el materialismo, todo está determinado. Si el cerebro es una máquina, entonces sus estados futuros están fijados por los estados pasados. No hay margen para la verdadera elección. Pero si eso fuera cierto, el conocimiento mismo se derrumbaría. Porque, como explica Fagin, si no podemos elegir entre creer o no creer una teoría, entonces el acto de conocer pierde validez. La objetividad solo tiene sentido si hay un sujeto libre que puede decidir qué aceptar como verdadero. Esto tiene implicaciones profundas. Sin libre albedrío, no hay responsabilidad moral, no hay creatividad genuina, no hay posibilidad de evolución consciente. Pero Fagin va más allá. Propone que el libre albedrío es una propiedad fundamental de la conciencia. No es un fenómeno emergente, sino constitutivo. Ser consciente implica poder elegir. El problema, señala, es que la ciencia tradicional excluye lo subjetivo. Trata la conciencia como un epifenómeno, algo que ocurre en el cerebro, pero que no tiene efectos reales. Pero eso es un error lógico. No podemos estudiar la conciencia desde fuera, porque la conciencia es el punto de partida. Toda experiencia, toda medición, toda teoría comienza en un sujeto que experimenta. Este punto lo lleva a una crítica frontal al determinismo. Si aceptamos que todo está determinado, incluso nuestros pensamientos y emociones, entonces el sentido mismo de la vida desaparece. No hay mérito, ni culpa, ni propósito. Solo hay reacciones químicas inevitables. Pero eso no es lo que vivimos. Todos sentimos que elegimos. Y esa vivencia, lejos de ser una ilusión, es el acceso directo a una dimensión más profunda de la realidad. Fagin propone entonces una ciencia ampliada que reconozca la conciencia como parte activa del universo. Una ciencia que no niegue lo vivido, sino que lo integre. El libre albedrío, en este marco, no contradice la causalidad, sino que la complementa. No todo está determinado. Hay espacio para la novedad, para lo inesperado,
para la transformación interior. Este nuevo paradigma no solo rescata el valor de la experiencia humana, también ofrece una salida al callejón sin salida del reduccionismo. Si la conciencia es real y libre, entonces la realidad no es una máquina, sino un proceso creativo donde cada ser consciente participa. Negar el libre albedrío es negar al ser humano. Recuperarlo es comenzar a comprender quiénes somos realmente. La historia de la humanidad está profundamente entrelazada con sus tecnologías. Desde la rueda hasta el satélite, cada herramienta ha expandido nuestras capacidades, pero también ha reformulado nuestra identidad. Para Federico Faggin, uno de los artífices de la era digital, entender cómo las máquinas han cambiado al mundo es también entender cómo han cambiado nuestra percepción de lo que significa ser humano. Todo comenzó con la máquina de vapor. La revolución industrial desplazó la fuerza muscular por energía mecánica. Cambió la agricultura por la fábrica, el taller por la línea de montaje y al artesano por el obrero. Fue un salto colosal. Pero ese fue solo el primer acto. El segundo, más silencioso pero aún más transformador, vino con la electricidad, el telégrafo y finalmente la computación. El siglo XX vio nacer un nuevo tipo de máquina, la máquina simbólica. No solo transformaba energía, sino información. Primero los relés, luego los tubos de vacío, después los transistores y finalmente, en 1971, el microprocesador. Faggin, como líder del equipo en Intel, condensó en un solo chip lo que antes requería armarios enteros llenos de circuitos. Nació así la computadora personal, el corazón del mundo digital. Pero este avance no fue solo técnico, reconfiguró la cultura. El ordenador se convirtió en símbolo de precisión, de eficiencia, de control. Su lógica binaria, su lenguaje de ceros y unos, comenzó a influir en nuestras instituciones, en la forma en que enseñamos, diagnosticamos, dirigimos empresas y hasta entendemos el amor. Todo se convirtió en datos. Todo podía medirse, procesarse, optimizarse. Faggin fue testigo de ese proceso y aunque celebra los logros de la informática, advierte contra una confusión peligrosa: creer que el ser humano es una máquina. Las computadoras procesan símbolos, pero no comprenden. Ejecutan instrucciones, pero no eligen. No tienen emociones, ni intuiciones, ni sentido de propósito. Una IA puede escribir poesía, pero no conmoverse con ella. Este reduccionismo ha llevado a una pérdida de profundidad. Se cree que educar es cargar información, que curar es reprogramar el cuerpo, que amar es un intercambio de estímulos. Pero el ser humano no es un sistema cerrado. Es una conciencia abierta al significado, al misterio, a la libertad. Faggin propone una visión más rica: usar la tecnología como una extensión, no como un modelo de lo humano. Reconocer que la máquina, por sofisticada que sea, no puede suplantar la experiencia, y que detrás de cada innovación está la chispa de un ser consciente, capaz de imaginar, de soñar, de trascender. La transición del vapor al silicio cambió el mundo exterior. Ahora, la pregunta es si nos permitirá redescubrir el mundo interior, porque la verdadera revolución no será digital, sino consciente. En el siglo XX, la humanidad dio un salto monumental en su forma de pensar, gracias a un joven matemático británico, Alan Turing. En 1936, Turing imaginó una máquina teórica, capaz de realizar cualquier operación matemática
que pudiera expresarse como un algoritmo. Este concepto, conocido como la máquina de Turing, no solo sentó las bases de la informática moderna, sino que redefinió el pensamiento mismo. Turing no inventó una máquina física, sino una idea, una estructura lógica que podía leer símbolos en una cinta infinita, moverse, escribir, borrar y tomar decisiones según reglas predefinidas. Lo revolucionario fue demostrar que esa máquina podía simular cualquier otro proceso computable. Era, en esencia, una máquina universal. Décadas más tarde, Federico Faggin y su equipo en Intel llevaron esa idea del papel al silicio. Con el microprocesador lograron lo impensable, hacer física la máquina universal. Ahora, un solo chip podía ejecutar cualquier programa, emular cualquier sistema, desde una calculadora hasta una nave espacial. La informática se democratizó, pero también se intensificó un malentendido profundo: confundir la capacidad de computar con la capacidad de comprender. Turing mismo fue ambiguo sobre si las máquinas podrían pensar. En su famoso ensayo de 1950, propuso el test de Turing. Si una máquina podía mantener una conversación indistinguible de la de un humano, deberíamos considerarla inteligente. Sin embargo, como más tarde afirmaría John Searle, simular comprensión no es lo mismo que comprender. El famoso experimento mental del cuarto chino lo ilustra bien. Un sistema puede manipular símbolos sin tener idea de lo que significan. Faggin retoma esta discusión con una claridad única. Para él, el poder de la máquina universal es técnico, no existencial. Puede replicar funciones, pero no sentimientos. Puede imitar decisiones, pero no tener intenciones. El universo simbólico es solo una parte de la realidad. Lo que falta es lo semántico, lo vivido, lo interior. En este sentido, la máquina de Turing revela tanto como oculta. Nos muestra la potencia del razonamiento lógico, pero también sus límites. No todo puede codificarse. No todo puede reducirse a reglas. El sentido, el amor, la belleza, la conciencia misma, escapan al lenguaje formal. Y eso no es un defecto, sino una cualidad esencial de lo humano. Faggin reconoce el genio de Turing, pero nos invita a ir más allá, a recordar que, aunque las máquinas pueden ser universales en sus funciones, no pueden abarcar la totalidad de la existencia. La conciencia, en su misterio, sigue siendo el terreno donde la realidad cobra sentido. En una era donde las máquinas aprenden, hablan, pintan y hasta escriben poesía, surge una pregunta que inquieta a filósofos, científicos y ciudadanos por igual. ¿Hasta qué punto los robots pueden parecerse a los humanos? Federico Faggin, inventor del primer microprocesador y profundo pensador sobre la conciencia, responde sin titubeos: los robots no son ni serán como nosotros. La diferencia no está en la forma ni en la función. No se trata solo de que nosotros estemos hechos de carbono y ellos de silicio. La verdadera distinción es ontológica. Los humanos somos seres conscientes. Los robots no. Un robot, por avanzado que sea, es un sistema simbólico. Procesa información externa, responde a estímulos, adapta su comportamiento según algoritmos. Puede imitar la voz, el lenguaje corporal, incluso el estilo artístico de un ser humano. Pero no tiene interioridad, no tiene vivencia, no tiene un yo que experimente lo que hace. Actúa, pero no vive. Faggin plantea esta distinción a través de dos tipos de conocimiento: el simbólico y el semántico. El conocimiento simbólico, propio de las máquinas, se basa en representaciones, reglas y manipulación de datos. Es externo,
mecánico y predecible. El conocimiento semántico, en cambio, es vivido. Es lo que nos transforma desde dentro cuando entendemos algo, cuando amamos, sufrimos o elegimos. No puede ser simulado, porque no es solo información, es experiencia. Esta diferencia se hace aún más clara cuando observamos el funcionamiento de un organismo vivo. Un ser humano no solo reacciona, interpreta, no solo aprende, da sentido a lo aprendido, no solo ejecuta, decide. Su cuerpo, su mente y su historia están entrelazados en una unidad que no puede fragmentarse sin destruir lo esencial. Un robot, en cambio, carece de historia vivida. Puede almacenar datos, pero no memoria emocional. Puede ejecutar una acción, pero no sentir orgullo ni arrepentimiento. Puede simular empatía, pero no tener compasión real. Incluso cuando aparenta autonomía, todo lo que hace está predeterminado por su programación o por los datos que lo entrenaron. No hay libertad genuina, porque no hay ser. Fajin señala que esta diferencia, aunque evidente, ha sido ignorada por una visión mecanicista que busca reducir al ser humano a una máquina biológica. En nombre de la eficiencia, corremos el riesgo de deshumanizarnos, de convertirnos en piezas intercambiables dentro de un sistema técnico. Pero esa visión es falsa y peligrosa. No se trata de rechazar a los robots, sino de no convertirnos en ellos. Debemos usar la tecnología con sabiduría, sin perder de vista lo que nos hace únicos. Nuestra capacidad de sentir, de elegir, de crear desde la conciencia. Fajin insiste en que los organismos vivos no son computadoras sofisticadas. Son sistemas abiertos, dinámicos, en constante transformación. Tienen una dirección interna, una intención que no puede ser reducida a funciones. La vida no es una programación, es una experiencia en evolución. La verdadera batalla no es externa, no es entre nosotros y las máquinas, es interna. Es la lucha por conservar nuestra humanidad en un mundo cada vez más automatizado. Es la decisión diaria de vivir conscientemente, de no resignarnos al automatismo, de defender el misterio de estar vivos. Desde la ciencia moderna, el origen de la vida suele explicarse como un proceso gradual y mecánico. Moléculas que por azar y condiciones favorables formaron estructuras cada vez más complejas hasta dar lugar a organismos vivos. Sin embargo, esta explicación deja sin resolver una pregunta esencial. ¿Cómo surgió la conciencia? ¿Cómo pasó la materia inerte a experimentar, a saber que existe? Federico Fajin, con su doble visión de científico y filósofo, propone una inversión radical. No fue la materia la que generó conciencia. Fue la conciencia la que dio origen a la materia. Esta idea, lejos de ser una creencia espiritual, es una hipótesis ontológica con implicaciones científicas profundas. Para Fajin, la conciencia no es un producto de la evolución biológica. Es el fundamento mismo de lo real. Antes del espacio, del tiempo y de la energía, ya existía una forma de conciencia primordial. A partir de ella, emergieron todas las formas, incluyendo la vida, tal como la conocemos. Esta perspectiva transforma la gran pregunta: ¿cómo surgió la conciencia en el universo? En otra, aún más potente: ¿cómo surgió el universo en la conciencia? Este giro de perspectiva no es nuevo en la historia del pensamiento. Tradiciones filosóficas orientales, así como corrientes idealistas en Occidente, han sugerido que la conciencia es primaria. Pero Fajin lo plantea con el rigor de quien ha pasado décadas diseñando los circuitos que hacen funcionar las máquinas más complejas. Su experiencia le dice que ningún sistema puede adquirir interioridad desde fuera,
que ningún algoritmo, por perfecto que sea, puede dar lugar a una vivencia. Desde esta base, Fagin propone un modelo evolutivo diferente, una evolución de la conciencia. En lugar de pensar que el universo comenzó como materia muerta y fue adquiriendo complejidad hasta despertar, sugiere que el universo fue desde el inicio un campo vivo de conciencia en expansión. Dentro de este campo surgieron seidades, unidades de conciencia individuales, capaces de percibir, decidir y transformarse. Estas seidades no están hechas de átomos, sino de experiencia. Son entidades que viven en un espacio semántico, donde el significado precede al símbolo y donde la intención genera realidad. Cada organismo vivo, desde una célula hasta un ser humano, sería una expresión de una seidad encarnada. La vida no sería una excepción en el universo físico, sería su manifestación esencial. Este modelo resuelve uno de los grandes dilemas del pensamiento científico contemporáneo, el problema mente-cuerpo. Mientras que la visión materialista no puede explicar cómo un cerebro genera una experiencia subjetiva, el enfoque de Fagin parte de la experiencia como dato primario. No hay necesidad de un salto inexplicable. Lo subjetivo no es lo que surge al final, sino lo que está desde el principio. Además, esta perspectiva permite entender la evolución biológica no solo como adaptación, sino como expresión de un aprendizaje interior. La conciencia no solo observa el universo, participa activamente en su creación. Cada experiencia vivida por una seidad modifica el campo de lo posible. La evolución deja de ser una carrera ciega por la supervivencia y se convierte en una danza creativa de significados emergentes. Fagin no niega la validez de la biología, la química o la física. Lo que propone es complementarlas con una ciencia de la conciencia. Una ciencia que no ignore lo vivido, lo intencional, lo simbólico. Que no se limite a lo cuantificable, sino que abrace también lo cualitativo. Porque, como él mismo afirma, la realidad no es un conjunto de hechos, sino un proceso de comprensión. Si esta visión es correcta, entonces el origen de la vida no está solo en una sopa primordial de moléculas, sino en un acto originario de percepción. La vida no comenzó cuando una molécula se replicó. Comenzó cuando una entidad consciente decidió conocer. Y desde entonces, todo lo que existe es parte de ese conocimiento en expansión. Esta idea no solo tiene implicaciones científicas, también transforma nuestra visión de nosotros mismos. Si somos seidades en evolución, entonces cada experiencia tiene valor. Cada emoción, cada pensamiento, cada relación es parte de un proceso más amplio de autoconocimiento universal. No estamos aquí por azar. Estamos aquí para aprender, para sentir, para comprender. Así, el enigma del origen de la vida se convierte en una invitación a despertar, a reconocernos no como máquinas biológicas, sino como seres conscientes participando en una creación viva. Y quizás, en ese despertar, descubramos que lo que siempre buscamos afuera, el sentido, el origen, la verdad, ha estado siempre dentro. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.